Muy buenas tardes para todos, gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estás? Muy bendecida como siempre, el Señor es maravilloso. Y sí, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Y Daniel, ¿qué te parece si le decimos a los que nos están mirando cómo se pueden comunicar con nosotros? Por favor, ¿Estás sí. de acuerdo? Estamos de acuerdo. Te contamos que te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. Hacé lo mismo si te gusta entrar por YouTube, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto, en cualquiera de los que estés o lo que tú desees mejor. Hace like, me gusta, compartir o share, así el video se puede mantener por mucho más tiempo en las redes y muchas más personas pueden beneficiarse de todo esto. Así es. Hay dos formas más de comunicarse con nosotros, ¿verdad? Una es el WhatsApp, búscanos, contactate por el +1 801 499 1334, reitero, +1 801 499 1334, como aparece en pantalla. Y la otra, la última adquisición que tenemos, el bebé de las comunicaciones, es el email nvdesierto@gmail.com. 4 medios que tenés para hacernos llegar tus inquietudes, si te gustaría que tratáramos algún tema en especial, si algo que no te quedó claro de los programas anteriores, escribinos, con mucho gusto vamos a recibir tu mensaje. Mismo, si tenés algún motivo por el cual querés que oremos, así es, también escribinos ahí. Y la otra cosa importante por la cual también tenés que escribirnos es si te interesaría saber el plan que Dios tiene para tu vida, si querés saber lo que va a pasar, si estás viviendo en una incertidumbre, si te das cuenta que el presente está medio convulsionado y el futuro te parece incierto, escribinos por favor entonces, para que con muchísimo gusto, con la ayuda de Dios, te vamos a hacer llegar todo lo que necesitas para que puedas estar al pendiente, al tanto y nada, absolutamente nada, ni nadie te tome por sorpresa. Así es, Alba. Gracias, Alba, por toda esa información. Y nuevamente queremos enviar un saludo a Bolivia. Bolivia ya está presente allí. Bienvenido, Bolivia. Así es, sigan en sintonía con nosotros y que podamos todos juntos aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén, que así sea. Para aquellos que de repente es la primera vez que están conectándose con nosotros, les decimos que estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muchas parábolas tiene la Biblia, no solo las que el Señor Jesucristo dijo. En el Antiguo Testamento también hay otras parábolas, pero nosotros en este momento nos estamos enfocando, estamos yendo una por una en las parábolas que nuestro maravilloso Señor dejó allí en los evangelios. Y hoy estamos entrando a una parábola nueva, ¿verdad, Daniel? Así es, una parábola nueva. Y también, bueno, un saludo también a México. Por Tenemos supuesto. a alguien de allí. Rocío, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros. Cariño, Rocío, que el Señor te bendiga en gran manera, como así también a todas las otras personas que se están conectando, ¿verdad? Que si nos mandan saluditos, los vamos a nombrar para retribuirles los saluditos. Así es, así es. Y Alba, como decías, seguimos con las parábolas y esta vez nos vamos al libro de Marcos. Al libro de Marcos. Y antes que nada, ¿ya tienes tu Biblia? Rapidito era así buscar la es. Biblia. La Biblia se estudia con la Biblia, no con lo que las personas digan. ¿Ok? ¿Por qué? Así Porque es. la Biblia se explica a sí misma. Así que rápido a buscar la palabra de Dios. Así que bueno. Pero precisamos otra cosa importante. Otra cosa muy importante sí es orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por estar junto a nosotros y permita que sea usted quien venga a enseñarnos aquí. Sí, Señor. Y que podamos aprender mucho más de su palabra. Amén. En su nombre. Amén. Amén. Pero, ¿qué estás haciendo ahí solito mirando el programa? ¿Qué haces sola mirando el programa? No. Rapidito, reuní a tu familia, todos juntos ahí para que todos puedan aprender. Todos. Llama a tus amigos ya mismo para que se conecten. Rápido, es bien fácil, así que pueden hacerlo. Así es. Muy bien. Vamos entonces al libro de Marcos. Libro de Marcos. Así es. En el capítulo 4 de los versículos 26 al 29. Son solamente 4 versículos que tenemos allí, pero con mucha información. Así es. Si es la primera vez que estás abriendo una Biblia, te contamos que esto es el Nuevo Testamento. Empieza en Mateo. El segundo libro es Marcos. El número grande indica el capítulo, en este caso es el 4. Los números pequeñitos son los versículos. Vamos a leer del 26 al 29. Así es. Alba, si puedes leerlo, por favor. ¿Cómo no? Dice, Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto,
lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así es, Alba. Y como dijimos hace un momento antes de comenzar de lleno con el tema, también me gustaría enviar otro saludo más. Sí. A Miguel, nuestro hermano Miguel. Saludo, mi hermano. Sé que está lejito de nosotros en este momento, pero yo sé que viene pronto, así que por aquí lo estamos extrañando y un fuerte abrazo. Saludos a todos allá por Chicago. Así es. Así que, Alba, como decíamos, esta parábola, nuevamente Marcos nos muestra a Jesús frente a la multitud, como él lo hacía, acostumbraba a hacerlo, a la orilla del mar. Así es. Y él sentado en una barca enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabes qué es interesante? Dos cosas de esto, Daniel, para empezar. Primero, Marcos es el único que registra esta parábola. Así es. No aparece en ningún otro de los evangelios. Y la otra cosa, como muy bien tú decías, ¿dónde está ubicado el Señor Jesucristo? Y ¿sabes qué? El Señor Jesucristo da esta parábola porque se da cuenta, aún después que la explica, de que tanto las personas como especialmente el grupo de discípulos que lo está siguiendo no han logrado entender que el reino del Señor Jesucristo no era un reino terrenal. No, no era. Entonces Él tiene que llevarlos a que miren más arriba, no al nivel que estaban mirando, sino más arriba, al reino de los cielos. Así es, Salva. Y decía además, así es el reino de Dios. Exacto. Jesús muchas veces repetía esas palabras, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, como tú le dirías allí, Alba, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, y todo lo que allí el Señor Jesús iba explicando de toda esa semilla. Otra vez está usando un elemento que es común para ellos. Un elemento para común para ellos, que es la naturaleza. Exacto. Era lo que vivían diariamente. Exacto. Y bueno, y en esta parábola, como decíamos, podemos ver el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Así es, así es. Porque todos hemos plantado alguna semilla en algún momento de nuestra vida. Y es una semillita que uno la ve allí, que parece estar seca, que no tiene vida, pero uno la planta, le echa un poco de agua y no la vemos crecer. Al principio, no la vemos crecer. ¿Sí? Y Jesús comienza esta parábola comparando el reino de Dios con el acto de sembrar. Y esta parábola describe también una multiplicidad de acciones. El sembrador que siembra, el grano que crece, la tierra que hace brotar y el acto de cosechar. Interesante. Resumido así en pocas palabras, cuatro aspectos muy importantes. Sí. Así es. El sembrador interviene al inicio y al final de este proceso. Porque el sembrador es el que siembra la semilla y el sembrador es el que cosecha. ¿Okay? Pero lo que pasa en el intermedio no depende de él. No. El sembrador siembra la semilla, como dijimos, pero la tierra da fruto por sí sola. Y esta estructura en sí misma indica que el reino de Dios no depende de la acción de nadie, ni de nada en particular, sino de la obra de Dios. Exactamente. A lo que tú decías... Que algunos la llaman hasta misteriosa. Claro, digo, porque uno no la puede explicar. La puede ver. Así es, no la puede ver. Uno no la puede explicar. Esas son cosas que solo le competen a Dios. Cómo Él puede transformar el corazón de una persona, porque ese es el objetivo de esta parábola, ¿verdad? Así es. Es interesante, digo, que entendamos que el hombre que siembra la semilla en la tierra no es el Señor Jesucristo. No es Jesús. No es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es el sembrador. Exacto, porque somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Los distintos sembradores. Porque, ¿qué ocurre? Esto se contradice con lo que el Señor Jesucristo es. El Señor no duerme. El Señor siempre está despierto, siempre está velando sobre sus hijos, ¿verdad? Ya sea de día o de noche, nada para Él pasa desapercibido. Y acá nosotros vemos que el sembrador dice que duerme, ¿verdad? Y también dice que crece sin que Él sepa cómo. Así es. Pero no te me adelantes mucho. Perdón. ¿Ok? Perdón. Porque sé que ya que queremos... Sí. Al final, como a veces lo hago yo también. Sí. Allí en la Biblia dice como cuando un hombre echa semilla.
Ajá. Ahí lo está aclarando. Lo que tú terminabas de decir, allí Jesús lo aclara. Exacto. Cuando un hombre echa semilla. No, no es Dios, no es Jesús. No, ¿Ok? no. Y cuando un granjero planta la semilla y ésta crece de noche, cuando él ve que la semilla ha brotado en la mañana. Él la planta un día, pero de repente llega un momento que esa semilla, uno se levanta el otro día y ya ve que germinó. Un par de hojitas. Así es. ¿Sí? Él ha trabajado como compañero de Dios. Cierto. Este sembrador es el compañero de Dios, el que plantó Cierto. la semilla, el que hizo la parte casi principal Sí. de ese acto de plantar la O semilla. sea, principal por lo menos a través de los ojos humanos. A través de ojos humanos, ¿verdad? así es. La acción humana. La Lo parte maravilloso principal. es de Dios, pero ese primer paso de plantar la semilla, nuestra tarea Ujú. de plantar esa semilla, ¿sí? Por eso somos los compañeros de Dios. Ujú. Y el hombre ha hecho lo que él había podido hacer, plantar la semilla. Y fíjate Fue que su antes, tarea. antes de plantar la semilla, prepara el terreno. Preparar el terreno, porque siempre Todo necesitamos sembrador siempre prepara preparar el la terreno. tierra para que dé buenos frutos. Exacto. Y Dios ha hecho lo que él únicamente puede hacer brotar la semilla, como Claro. tú lo habías dicho. La semilla de por sí tiene vida. Así es. Tiene vida en sí misma, ¿verdad? Pero se requiere que la semilla sea echada en la tierra. Sí, la parte importante también Digo, del proceso. tú puedes tener 20.000 distintas clases de semillas, todos en una mesa, y pueden pasar años y esas semillas no van a germinar. No van a germinar, porque si no les doy lo que necesitan, no la planto, no la Exacto, pongo exacto. en un germinador, por ejemplo, como también se estila. Ahí está. A su vez, fíjate que si nosotros asociamos esta parábola con la del sembrador que dijo Jesús anteriormente a esta, digo, también es necesario preparar el terreno. ¿Por qué? Porque con la parábola del sembrador nosotros teníamos que aquella que caía en las rocas no generaba suficientes raíces, el terreno Así no es. era apropiado. Entre espinos, los espinos la terminaban ahogando. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es necesario quitar malezas, ¿verdad? Abonar la tierra, si está muy dura, ¿verdad? Romperla para que pueda entrar la semilla. O sea, hay toda una preparación que es importante. Y Así eso es. lo hace el sembrador. Eso lo hace el hombre. Así es. Una pequeña interrupción. Sí. Saludos, Anita, gracias por estar junto a nosotros. Un abrazo, Anita, que el Señor te bendiga. Ok, y si vamos al libro de Isaías, Alba, Sí. capítulo 55, y ustedes allí en casa también, busquen en sus Biblias, para que no sean nuestras palabras, sino que la Biblia es la que habla en Tal este vez, momento. ¿por qué no les dice cuál es la página? Si hay alguien que está haciendo Si sus tiene la primeras misma. armas. Sí, 548, 549, allí está Isaías, Ok. ok, capítulo 55 y el versículo 11. Y allí nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ujú, ujú. ¿Ok? Así que es importante allí. Y esto nos muestra que la palabra de Dios obra de manera invisible dentro de nosotros. Dios promete que su palabra, vamos a decir, cumplirá el propósito por el cual Él la manda. Exacto. Así que cuando escuchas la palabra, esta obrará en ti, Entonces, aun cuando estés dormido. la palabra sería la semilla. Así es. La palabra es la semilla. Fíjate lo que dice Eclesiastés 11 en el versículo 6. Mi versión es la página 617. Eclesiastés 11, versículo 6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. O sea, nos hace un llamado a no cesar de sembrar. Así es. Y eso es interesante porque tuviste que hay personas a las cuales tú les hablas una primera oportunidad acerca del Señor y como que sus oídos están cerrados, Así es. ¿verdad? Entonces nosotros podríamos directamente decir, bueno, hasta aquí llegamos, no le hablo más. Sin embargo, acá me dice, siémbrala por la mañana y por la tarde siémbrala también. O sea, no te des por vencido tan rápidamente. No te Así des por es. vencido tan rápidamente. Y aún cuando llegara un momento, ¿verdad?, en el que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Ya no me molestes más, no quiero saber de nada, no vengas, no me hables, no me digas nada de Dios. Deja pasar el tiempo. Sí. Deja pasar el tiempo hasta que llegue la tarde en la vida de esa persona, tal vez. Y ahí la vas a poder volver a sembrar. Así es. ¿Verdad? Así es, Alba. Y esa obra, Alba, trabaja en cada uno de nosotros espiritualmente. Por supuesto. De una manera que es invisible, no la vemos a Así nuestros es. ojos,
pero sí la podemos sentir. Correcto. Y me gustaría compartir una cita, Alba, contigo y con Sí. las personas que nos están mirando aquí. ¿Cómo no? Dice, el secreto del crecimiento está en la semilla, no en el suelo, ni en el clima, ni en el cultivo. Eso ayuda, pero la semilla espontáneamente obra de acuerdo a su propia naturaleza. Correcto, lo que decíamos hoy, tiene vida en sí misma, Así es. pero es necesario la obra de Dios. La obra de Dios, que es la que intercede, la que hace que esa semilla crezca y ¿Te germine. animás a leer, ya que estás ahí en Isaías, Sí. el capítulo 61 y el versículo 11, por favor? Sí, Isaías 61, 11. ¿Qué página la tienes, Daniel? Para aquellos... 552 en mi Biblia. Ok. ¿Qué es lo que Versículo dice? 11. Sí, ¿qué es lo que dice allí? Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Quién es el que hace brotar entonces la Jesús. semilla? El mismo Señor, El mismo ¿verdad? Señor El lo mismo hace. Señor es el que hace brotar. Es más, si nosotros pensáramos simplemente en una semilla literal, Ujú. la semilla de por sí sola no puede brotar a menos que reciba el sol, a menos que reciba la temperatura correcta, a menos que reciba la humedad correcta, la lluvia, lo que sea. ¿Quién da todo eso? Dios. Dios, Ujú. Dios. Sí, Así que el que promueve el crecimiento de la semilla, tanto la literal como la espiritual, es Dios. así es. Y mira, digo, yo pensaba en esto cuando estudiaba y cuando preparaba esta parte, como tú también lo hiciste, digo, yo pensaba en esto, digo, ¿cuántas veces nosotros nos adjudicamos que fue obra nuestra? Muchas veces. Qué triste, cuando los méritos, los créditos, solo se los deberíamos dar a Dios. Ujú. Porque lo único que yo hice fue poner la semilla. Sí, El resto lo hizo todo Dios. todo Dios. ¿Viste? Y sin embargo, nosotros muchas veces nos damos el crédito de decir, si no hubiera sido por mí, No hubiera pasado esto. exacto. No hubiera pasado lo otro. Si no hubiera sido por mí, no estaría dentro de la iglesia. Si no hubiera sido por mí, digo, momento, hello. Sí. Lo único que hiciste fue llevar la palabra. Pero la Ujú. palabra podía haber no producido frutos si no hubiera Sí, estado es el mu- Espíritu es muy Santo. claro. ¿Verdad? Ujú. Alba, el versículo 27 termina diciendo allí, porque ya vimos que y duerme y se levanta de noche, y decía, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vamos a analizar qué hermoso ese que es eso. sin que él sepa cómo, esas últimas palabras de ese versículo. Como exactamente la semilla crece. Eso es un misterio para el granjero, cómo la semilla crece. Y a pesar de que crece por medio de un proceso que él no puede ver completamente porque está bajo tierra, uno no ve cuando está empezando a Sí, crecer, sí. uno espera que crezca. Él no puede ver o completamente dar por hecho, y por fe, él cree en ese proceso. Y se da cuenta de que la semilla, o sea, tiene fe en el proceso de crecimiento. Y esa fe la tenemos que tener en Dios, esa misma fe que necesitamos cada uno de nosotros para saber y poder tener ese crecimiento también. Y me gusta que estás usando la palabra crecimiento porque esto tiene que quedar marcado en nuestra mente. Así es. Digo, que la estás usando en forma habitual, porque esto es importante. No puede haber vida sin crecimiento. Así es. Una semilla crece o muere, Ujú. Así es. no queda estática. Ujú. ¿Verdad? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque podemos creer que estamos creciendo por el hecho de que estamos yendo a la iglesia o por el hecho de que estamos teniendo una responsabilidad en la iglesia. Cuidado, porque a veces nos podemos estar autoengañando también en eso, Así es. ¿verdad? Nosotros tenemos que crecer en Cristo. Nos den cargo o no nos den cargo, eso no importa. Nosotros tenemos una tarea asignada por el cielo Ujú. y debemos crecer. Y el crecimiento implica ir asemejándonos a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Así es. ¿Verdad? Ujú. Digo, entonces, Es maravilloso. tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ujú. Así es. Gracias, Mayra, por estar acompañándonos también en esta noche. Allí desde Michigan nos está Ay, acompañando. saluditos a todos los hermanos allá en Michigan. Así es. Qué lindo. Y como hablamos, Alba, así es con el reino de Dios también. Por supuesto. Y nosotros trabajamos en compañerismo con Dios. Pero el verdadero trabajo se deja para Él. Exacto. Nosotros confiamos en el proceso, así como el
el que planta la semilla espera el proceso, confía en él, en el proceso de germinar. Así nosotros tenemos que confiar en Dios, ese proceso que no podemos ver o comprender enteramente, porque muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos. No, porque vos fíjate que decime, ¿en qué fecha, poneme una fecha específica, cuando tú notaste que habías dejado de hacer determinadas cosas que antes hacías? No podés poner una fecha. ¿Por qué? Porque ese proceso de crecimiento el Señor ha ido trabajando paulatinamente en ti y no te das cuenta. Lo que sí te das cuenta ahora es que has crecido. Así es. Que había un montón de hábitos, cosas nocivas, ¿verdad? Que antes uno hacía. No, yo te puse a ti como ejemplo, pero que, ojo, esto va para todos, no que sea solo él, ¿ok? Esto es un proceso que todos tenemos que pasarlo. Entonces, y que estamos, porque este proceso es lo que se conoce en la Biblia como santificación. Así es. De esto se trata esta parábola, de asemejarnos. La santificación no es ni más ni menos que irnos asemejándonos cada vez más al carácter de Cristo, ir reflejando cada vez más su imagen en nosotros. Así es. Y esto solo lo puede hacer Dios, pero como lo hace solo Dios, como Él muy bien decía, es algo que pasa para nosotros desapercibido, pero llega un momento que podemos ver el antes y el después. Así es. Pero no podemos establecer una fecha. ¿Cuándo dejé de hacer esto? ¿Cuándo dejé de hacer...? Capaz que hay algunas cosas que sí son más evidentes. Digo, de repente si alguien fumaba y dice, no, yo tal fecha, tal día, tal hora, pasó tal cosa y yo dejé de fumar. Pero hay otros cambios. Ya sea tu forma de hablar, tu forma de vestirte, la forma de comer, la literatura que ahora lees, yo qué sé, las películas que ahora miras. Que tú no podés poner una fecha y decir, a partir de tal fecha yo cambié ahí. No. Porque fue Dios el que todo hizo. Un proceso. Ahí está. De crecimiento. Y otra vez, hoy estás para decir palabras claves, Daniel. Hoy estás para decir palabras claves. Proceso. Esto no termina hasta que el Señor venga. Así es. Hasta que Cristo venga vamos a seguir cambiando. Hay cosas que de repente nos llevan más tiempo, menos tiempo, pero es todo un proceso de crecimiento espiritual. Exacto. Y hablando, tú me estás dando pie. Hablando de crecimiento, la planta tiene dos crecimientos. Tiene un crecimiento hacia abajo. Así es, sus raíces. Exacto, porque a menos que tenga raíces, que sean abundantes y que se agarre a la tierra firme, esa planta se muere. Lo vimos en la parábola del sembrador. Sí. La semilla que cayó entre piedras. ¿Qué iba eso ahora? Oh, perdón, dale entonces, no te digo nada. Porque así como vemos en el capítulo 4, que estábamos leyendo, nosotros leíamos del 26 al 29, pero si vamos al capítulo 4, el título que tiene ahí es la parábola del sembrador. Correcto. Y en el versículo 13, allí Marcos, capítulo 4, versículo 13, y les dijo, o sea, Jesús le dice allí a quienes estaban con él, los discípulos y los seguidores, dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Si no entendemos esto del sembrador y del crecimiento de una semilla, el crecimiento espiritual, no vamos a entender el resto de la palabra de Dios. Claro. Bueno, ahí está el problema con aquellos que no entienden este crecimiento, de que se llenan de rituales, y eso fue lo que le pasó al pueblo judío, se llenan de rituales en el nombre de Dios, pero Dios no está en ellos. Así es. Entonces digo, eso es el gran problema. Lo que nosotros tenemos que aspirar es ese crecimiento que viene con el poder de Dios a través de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, que nos va transformando de adentro hacia afuera. Así es. Antes que sigamos, ¿mandamos otro saludito? Otro saludo, adelante. Te lo dejo a ti. ¿Me lo dejas a mí? Ok. Rosemary, gracias por estar acompañándonos también allí desde Bolivia. Un gusto en tenerte con nosotros. Un abrazo grandote, Rosemary, para ti y para toda tu familia. Y me alegra mucho por las buenas noticias que recibimos ayer. Amén. El Señor sea glorificado. Así sea. Y bueno, Alba, como decíamos, ya que Jesús había dicho que la parábola del sembrador era clave para entender otras parábolas, indudable, ¿sí? Podemos decir que la semilla de la cual él habla representa la palabra de Dios. Por supuesto. De la misma manera que lo hizo en la parábola del sembrador. Así es, así es. Por lo tanto, con esta parábola Jesús muestra la manera en que la palabra de Dios obra con un poder maravilloso, de la misma manera que la semilla. Así es. Y la Biblia no es solamente un manual de instrucciones. Oh, no. Por favor. O una lista de reglas a que debemos seguir. Sí, porque ahí me ponen reglas y me marcan cosas. No es así. ¿Cuántas veces se escucha eso? Millones de veces. Y me cansan. No entienden que son consejos y son instrucciones.
y son para nuestro bien. Para nuestro bien y para poder llevar una vida mejor. Exactamente, Que exactamente. es lo que tenemos que hacer, llevar una vida mejor, más saludable, porque lo tenemos todo allí. Exacto. Yo te pregunto, si de repente se te está cruzando por la cabeza de que justamente que la Biblia es un libro de los no, porque desgraciadamente la forma que tradujeron los 10 mandamientos, a prácticamente todos los empezaron con un no, excepto los primeros 4. No, ni siquiera, aún en los primeros 4 tenemos un no de entrada, ¿verdad? Sí. Los han presentado en forma negativa. Pero yo te pregunto lo siguiente, si tenés un hijo, ¿tú no vas a querer lo mejor para tu hijo? Aunque tú te lo tengas que negar a ti mismo, ¿acaso no quieres lo mejor para tu hijo? Bueno, igual es Dios. Tú eres su hijo, su hija, nosotros somos sus hijos también. Y Él, como Padre amoroso que es, nos quiere dar lo mejor. ¿Y cómo nos lo da? A través de la palabra. Ahí nos da los consejos, ahí nos da las cosas que tenemos que seguir. No son sugerencias. Cuidado, la Biblia no son sugerencias, no es si te parece, hazlas. No, el Señor te dice bien clarito, si tú haces esto, vas a prosperar, vas a llegar a la vida eterna. Si tú dejas de hacerlo, este es el otro final que vas a tener. O sea, el Señor es bien claro y lo muestra por amor, ¿verdad? No es un Dios dictador, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que es un Dios que la base de su obrar es el amor. Así es, Alba. Y me gustaría terminar con esto, parte del programa de hoy, por la hora que es, la hora ya ha avanzado, y continuamos en el próximo programa, el próximo jueves a las 7 de la tarde. No te lo pierdas e invita a otros también para que puedan participar. Y para ir terminando con este punto, Alba, necesitamos vivir y obrar cada uno de nosotros. Así es. Porque vive y obra su vida en nosotros. Exacto, el Señor Jesús obra en cada uno de nosotros. Así es. Y la idea de que un predicador le presta vida a la palabra de Dios está mal. ¿Escucharon bien, no? Está mal. Porque no es el ser humano. La única cosa que el predicador tiene que dar a la palabra es una voz. Exacto. Porque Dios pone, tú te entregas a Él y Él pone las palabras en tu boca y vas a tener conocimientos increíbles, así como le pasó a los discípulos. Así es. Aquella vez que salieron del aposento alto, que recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron allí y predicaron hasta en diferentes idiomas. ¿Pero por qué predicaron? Tú recién dijiste quién era la gente que estaba ahí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso sí. Entonces, allí vemos cómo el Espíritu Santo obra y va a utilizarte. Y esa semilla que quizás fue plantada y esa semilla que tú puedes plantar también es la palabra de Dios y tiene un poder impresionante, que algunos lo llaman misterioso y escondido. Pero es un poder increíble, un poder que es capaz de hacer todo en tu vida. Fíjate que gracias a ese poder que nosotros no podemos definir como obra, digo, personas que fueron ladrones, hoy día son las personas respetuosas de la sociedad. Ahora podemos hablar de ex drogadictos en el nombre de Dios. Sí, así es. Ex prostitutas en el nombre de Dios. Ex delincuentes en el nombre de Dios. Sí. Digo, ¿cuántas historias hemos escuchado de personas que habiendo tocado fondo completamente, les llegó alguien con la palabra de Dios, plantó la semillita en ese corazón, permitió que el Espíritu Santo obrara y hoy día son hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, así ¿verdad? es. Así es. Y eso es lo que hablábamos hoy de que la semilla tiene el doble crecimiento, Daniel. Crece hacia abajo, hacia la tierra, o sea, se afirma en el Señor Jesucristo, pero la planta también crece hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Recibe la lluvia, recibe el sol, recibe el viento, recibe todo, que es el poder del Espíritu Santo. Así es. El poder de Dios es maravilloso y es una pena, Alba, pero el tiempo ha avanzado muchísimo. Y nos gustaría seguir, pero nos quedan todavía 2 versículos para el próximo programa. Para poder analizarlo y poder estudiarlo detenidamente y con la ayuda de Dios poder aprender más de su palabra. Amén. ¿Oramos para terminar el programa, Alba? Oramos para terminar. Amante Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros. Gracias por habernos permitido aprender mucho de su palabra hoy. Permita que usted sea el que nos siga enseñando a cada uno. Y Señor, pedimos una bendición muy especial para cada persona que está escuchando este programa en este momento. Cuídalos, protégelos en cada paso. Y Señor, ayúdalos para poder seguir adelante en los momentos difíciles que cada uno de nosotros nos está tocando vivir en este mundo. Cuídanos siempre, bendito Padre, en su precioso nombre. Amén y amén.
No los vamos a nombrar a todos, pero un abrazo enorme de nuestra parte para todos y cada uno de ustedes, como también para las familias que están representando. El Señor les bendiga en gran manera. Muchas bendiciones para todos.